Quiero mandarles un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Eduardo Hernández Cruz. Bienvenidos a este capítulo de Apuntes Escolares. En esta ocasión tocaremos un punto sobre la información en los centros escolares referente a las sociedades del conocimiento y el aprendizaje. Los apuntes escolares han sido un espacio que tengo a bien realizar para ir sistematizando mis conocimientos, mis lecturas, mis pláticas, mis conversaciones, y que los pongo siempre a disposición de algunos otros profesionales que puedan interesarse en estas reflexiones. Me presento nuevamente. Soy Jesús Eduardo Hernández Cruz, soy psicólogo de la USAER 21, docente universitario, y he trabajado acompañando procesos de inclusión desde el preescolar hasta la universidad y también en el campo laboral. Del mismo modo, he trabajado por 4 años para el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad en el CBT 179. Y bueno, actualmente trabajo en la USAER. La USAER es una unidad que favorece las prácticas, las culturas y las políticas inclusivas. Referente al tema que vamos a estar tocando, ¿no? Y sobre todo estaremos oscilando en dos componentes principales que determinamos los centros escolares, que pueden ser escuelas, pero que también pueden ser otros espacios educativos como la educación en línea y demás, y la discapacidad o la cultura de la discapacidad. Existe una brecha en la alfabetización digital y en el acceso a la sociedad del conocimiento, a la información y a las tecnologías. Esta brecha se ve cada vez más agravada cuando la condición o la persona que está en vulnerabilidad o excluida tiene una discapacidad. Entonces, estos serán nuestros dos referentes, la escuela y la discapacidad. Basándonos en dos lecturas, una que es la gestión del conocimiento, de la editorial CIT, del autor Fresno del 2018, y otra del autor Mayordomo del 2016, Aprendizaje Cooperativo, de la editorial UOC, sobre todo en el capítulo 3. Abordaremos diferentes temas. El primero que quiero tocar es la gestión documental y las sociedades del conocimiento y la economía del conocimiento. Primero debemos de entender que la gestión del conocimiento es una filosofía gerencial, es decir, que administra y gestiona los conocimientos dentro de los sistemas educativos y dentro de los sistemas también académicos. La psicología, la sociología, la antropología, la pedagogía y cualquier otra ciencia dependen de estos sistemas, de esta gestión de conocimientos. Están formadas cualquier disciplina por lo que se escribe, por lo que se lee y por las maneras en que eso se dispone o se da a conocer. La mayoría de ciencias actualmente, los artículos científicos son la manera en que estamos transmitiendo las novedades científicas. Entonces, la gestión del conocimiento es una filosofía gerencial. Y tenemos que ir entendiendo que la información comienza desde los inicios de la humanidad, y tan pronto pudimos comunicar cosas, se gestionó o se formó la habilidad de los seres humanos para transmitir conocimiento y organizar el conocimiento. Va desde los muros de la caverna de Altamira hasta los muros de nuestro Facebook. Vamos organizando lo que en ciencias de la información a veces se conoce como el Big Data. Es decir, vamos dejando pequeños registros de nuestra actividad humana. Al fin y al cabo, la información es un acto humano. Y entonces hay un acervo cultural y una gestión documental desde el inicio de la humanidad, que es parte inherente de nuestra consistencia humana. La gestión documental es un proceso administrativo que se permite analizar y controlar sistemáticamente a lo largo de un ciclo de vida la información registrada que se crea. Esto nos lo dice Fresno. La gestión documental tiene, digamos,
tres variables, o tres posibles campos formadores. Uno es la organización, el segundo es la consulta y el tercero es la información. En la organización depende de la adquisición, ¿no? El catálogo de la ubicación de la información y el sistema de préstamo de la información. La consulta entonces requiere de dónde está encontrar la información, que sea accesible esa información, y esto, por ejemplo, en la comunidad con discapacidad podemos pensar que incluso cosas muy básicas como la escritura, la lectura de anuncios y letreros se complica con la población ciega o la población con alguna discapacidad sensorial. Pero también tiene que ver esta consulta con una lectura del usuario. ¿Quién quiere investigar y para qué quiere investigar? Y por último, la información o la propia naturaleza de la información, que tiene que ver con los recursos existentes, novedades, innovación y las temáticas que van generando estos sistemas de información. Entonces aparecen conceptos como la gerencia de recursos de la información. Esta gerencia de recursos de la información están muy apegadas a ciertas ciencias, entre ellas las ciencias de la información, la informática y la administración de empresas. Se define esta gerencia de recursos de la información, se considera una metodología que pone especial atención en el componente humano. Y volvemos a la idea que la información es una acción humana y entonces que conlleva un análisis, una reflexión de cómo se dispone humanamente eso. Vamos a tomar un breve ejemplo. En las sociedades del conocimiento se cree que hay muchísimo conocimiento, pero el ser humano es que no proviene del simio, sino que es un simio, tiene limitada capacidad para adquirir ese vasto conocimiento. Entonces sigue teniendo la misma capacidad para adquirir el conocimiento, aunque haya más disposición de conocimiento. La gerencia de recursos de la información entonces va pensando en la condición humana para la disposición de la información. Esto, por ejemplo, en los centros de trabajo, que muy habitualmente, y en los centros de investigación también, que no se dispone de toda la información con claridad. Se priva de información a algunos compañeros y a algunos sectores. Algunas veces en cosas tan mínimas como que el día de mañana no va a haber clases o que no se va a acudir a trabajar. Esas pequeñas cosas van dificultando el accionar de los procesos más complejos, de estos procesos que tienen que ver y que vamos a llegar a entenderlos como aprendizaje colaborativo. ¿Qué pasa en las escuelas entonces, ¿no? con esta retención de información y esta disposición a veces de la información que se priva, que crece pero para adentro, que se comercializa con ella, y que a veces en la Vox Populi le llamamos radio pasillo. Nos enteramos porque alguien nos comentó informalmente. Justamente creo que es una de las deudas que tenemos en la administración educativa y en la administración de cualquier centro terapéutico, social y demás, que a veces la información no está del todo clara y no está disponible para el manejo, para el funcionamiento y para otorgar un buen servicio. Continuamos entonces. La siguiente reflexión es ¿qué impacto tienen los sistemas documentales en las personas con discapacidad? Por ejemplo, ¿no? Estos sistemas documentales forman construcciones ideológicas. ¿Cómo se escribe una ciencia y qué temas imperan sobre esta ciencia? Vamos a poner un ejemplo. La infancia, soy un psicólogo infantil, la infancia es sumamente investigada y casi todo psicólogo importante ha investigado la infancia, pero no así la juventud o lo que llamamos madurez, es decir, de los 30 a los 45 años es una etapa muy poco investigada.
Entonces ahí nos hace falta disponer, ¿no? ¿Qué tipo de información se está dando y cómo se está generando? En esta construcción ideológica, la discapacidad, al menos para mí y para un gran parte de grupo de profesionales, es una construcción ideológica. ¿Cómo se escribe la discapacidad y cómo se escriben los informes con discapacidad? Hay un capítulo en mi tesis que se llama La gramatología de la discapacidad, que estudia los diagnósticos de las personas con discapacidad, y al menos propongo yo en este capítulo que la discapacidad es un efecto escritural, o sea, cómo escribimos la discapacidad para que suceda. No solamente es un efecto del cuerpo, sino que es un efecto profesional de lo que decimos los profesionales de lo que es la discapacidad. Y qué bueno que existan contraculturas que nos dicen eso no va así. Por ejemplo, la teoría CRIP, que se opone a lo que los profesionales dicen no, eso no es la discapacidad. La discapacidad necesita también de definirse desde nosotros. Entonces, toda documentación también es identidad profesional. Y aparece un concepto de la economía de la información. La información es un recurso, y es un recurso que es valioso dentro de las organizaciones, que tiene que ver con productividad y competitividad, y que tiene que ver con el valor de ubicuidad, es decir, ¿dónde está ubicada esa información? ¿La información es pertinente? ¿Es necesaria y es suficiente? Entonces, en la Cumbre Mundial sobre las Sociedades del Conocimiento, hablan de 5 grandes propósitos que tendríamos que cumplir para la economía de la información. Uno es la reflexión y la internacionalización, es decir, que se disponga estas discusiones y estos desafíos, que se pongan en marcha, que se revisen, que se dialoguen y que se discutan. El segundo es el acceso. Hay una serie de dificultades de algunos países por acceder a la sociedad del conocimiento, y que tiene que ver con la organización, la insistencia y la digitalización. Aquí en mi municipio todavía es muy difícil pagar mis impuestos y el predial, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. No existe la digitalización. Entonces, ese es el camino también para facilitar la labor, pero tiene que ver también con que a veces, supongo, que los municipios no tienen bien las cuentas, ¿no? Y entonces eso hace que dificulten el poder exponer todo el material, toda la información, sobre todo económica, por ejemplo, ¿no? Quiero pensar, bueno, es una reflexión suelta, y que tiene que ver con la formación continua y el aprendizaje durante toda la vida. Y también tiene que ver con que haya estándares y mejorar las prácticas, ir viendo que no solamente es suficiente hacerlas, sino que se requiere de un cierto nivel. Y redes de apoyo que sean desde nacionales, regionales e internacionales para el logro común. Vamos a tocar otro punto, la alfabetización digital y la creación de redes de colaboración. La alfabetización digital se concibe como el subconjunto de alfabetización que incluye los aspectos relativos al conocimiento y uso de servicios de la información electrónica, así como comprensión de los sistemas de información. Eso nos lo dice Fresno. Entonces tiene que ver con saber buscar la información adecuada, es decir, que pase por criterios de realidad, criterios de veracidad y criterio territorial, porque también la información depende de dónde surge. Esto, por ejemplo, lo corrobora filosofías como la filosofía del sur, que nos propone voltear a ver pedazos históricos que no se han analizado y también posiciones teóricas que no se han pensado. Y que tiene que ver con esta visión de saber hacer y saber vivir, pero sobre todo saber estar. Eso quiere decir que entonces la alfabetización digital no es otra cosa que una parte de la alfabetización que conocemos. Es decir, es una apropiación de la identidad. La alfabetización digital
o ciberalfabetización se concibe como el derecho de todo ciudadano para integrarse al desarrollo de la sociedad. Ese es el eslabón necesario para crear una cultura de creatividad y en el marco de la economía global. Eso nos lo dice Fresno también. En estas redes de colaboración entonces tendremos que mirar el acceso de la información y la propia información. Es más evidente que las redes de colaboración están formadas o son muy importantes en las personas con discapacidad. Muchos chicos necesitan y requieren el apoyo para poder llegar a la alfabetización de la lectoescritura, sobre todo las personas con discapacidad. Entonces es todavía estas redes, estas maneras de organización pueden impulsar mayormente la comprensión de la alfabetización digital. Vamos tocando otro punto, las bases de la gestión del conocimiento, es decir, cómo podríamos los grupos o los individuos trabajar sobre la gestión de nuestros conocimientos. Uno es la socialización, que justamente toca las redes. Se requiere socializar los conocimientos. Los conocimientos en lo individual no nos pueden producir grandes cambios y no pueden producir grandes cambios. Entonces se necesitan compartir. Otro es exteriorizarlos, es decir, que sean también tangibles, libros, revistas, artículos científicos, mapas, etc. Y la combinación de ellos, nuevos conocimientos, de estos conocimientos, que casi siempre cuando nosotros exponemos un conocimiento, se afilia a otros conocimientos y se distancia de otros conocimientos. Interiorización, que podamos entonces, es el momento en donde la experiencia, ya podemos ir reconociendo partes de nuestra experiencia y vamos haciendo una puesta en marcha de estos conocimientos. Y la asimilación, es cuando podemos sintetizar estos conocimientos y ponerlos de manera muy breve y ya a nivel conceptual estos conocimientos. Hablaremos entonces también de la construcción colaborativa y tecnológica. El sistema de competencia es un sistema educativo que ha estado presente sobre todo en el escenario mexicano y que se pensaba que era un sistema. Es natural la competencia, los animales compiten para la supervivencia. Pero Margaret Mead apunta que más que sea un sistema, como organización, tenemos entonces la colaboración. Esto lo hace en una conferencia donde dice que la primer vestigio de civilización es un fémur fracturado. El fémur fracturado que se curó quiere decir que otros de la familia ayudaron a mejorar a ese individuo que ya estaba por morir. Pusieron en riesgo su propia consistencia humana para ayudar a un individuo. Eso es la colaboración. Entonces, entrando en el aprendizaje colaborativo, tendremos que pensar que el aprendizaje colaborativo acompaña desde el preescolar hasta la universidad, todo el tiempo. Y me atrevo a decir que no hay aprendizaje que sea de todo individual. Esto lo seguiremos pensando. Y entonces este aprendizaje colaborativo mediado por la computadora o el ordenador se puede ser sincrónico y asincrónico. Algunos hemos pasado por este tipo de formaciones. Pero sobre todo generan tres tipos de campo importantes: la co-construcción de ideas, la escritura colaborativa y la representación del conocimiento compartido. En la primera, en la co-construcción de ideas, entonces hay una indagación dialógica, hay una habla expositiva, discursos progresivos, argumentación colaborativa, construcción colaborativa del conocimiento. Y esto tiene que ver con lo multi y interdisciplinario.
La representación del conocimiento compartido pues tiene que ver con la organización de este conocimiento. Lo vuelvo a repetir: gráficas, tablas y diagramas. Organizadores visuales, es decir, el objeto del conocimiento. Y por último, la escritura colaborativa, que tiene que ver con que puede ser una posibilidad, estas ideas como de cadáver exquisito, es decir, que se van yuxtaponiendo estas narrativas, que tienen que ver con a veces con diarios de campo, diarios de la investigación, investigaciones compartidas, pero también con diálogos, con esta escritura de las discusiones, etcétera, que básicamente ocupamos el wiki actualmente y el Google Drive. Por último, hablando sobre la escritura colaborativa, yo soy de los profesionales que afirman que no hay escritura individual, y me atrevo a afirmarlo desde la literacidad crítica, que nos propone que todos escribimos en menor o mayor medida y que participamos de la escritura. La escritura, escribimos como especie, no como individuos. La literatura es el gran proyecto humano. Ajá. Y escribimos todos juntos. Ajá. Y este acto colaborativo tiene que ver con que un niño pequeñito ya tenga resonancia de cultura escrita, porque tiene un nombre que se puede escribir, pero habrá quien pueda escribir una novela, un cuento o un ensayo. Todos somos diferentes como escritores. Y bueno, este es un breve panorama de una de las reflexiones que me ha llevado en estos días. Les agradezco mucho la escucha.